Hola, esta noche no vamos a hablar de castigos, ni de inquisidores, ni de enfermedades medievales. Hoy viajamos más lejos, más al sur, más profundo. Vamos a caminar entre templos de piedra bajo el sol implacable de la selva en un mundo donde los guerreros no llevaban armaduras, pero sí cicatrices, donde no existían las espadas de hierro, pero sí lanzas que volvían con sangre ajena. Esta noche te voy a contar sobre ellos, los guerreros mayas, y sobre lo que comían, lo que bebían, lo que los hacía fuertes y lo que los hacía temibles, porque su dieta no era lo que imaginás, no era solo maíz y cacao, era mucho más compleja, más ritual, más sangrienta. Así que apagá la luz, deja que el sonido de la lluvia o el viento te acompañen y escucha, esto es, la sorprendente dieta de los guerreros mayas. Parte uno. El alimento de los dioses, que era para todos. Lo primero que tenés que entender es que el maíz no era solo un alimento, era un dios. En la mitología maya, los humanos fueron creados a partir del maíz, no del barro, no del aliento divino, del maíz. Por eso lo comían todos los días. Pero los guerreros tenían versiones especiales. Tortillas gruesas, llamadas tamales guerreros, rellenas con semillas, chile y a veces insectos. Sí, insectos. Saltamontes tostados, escarabajos molidos, larvas secas con sal. ¿Por qué? Porque eran fáciles de conservar, altamente proteicos y sobre todo energéticos. Un guerrero no podía darse el lujo de sentirse débil, ni siquiera de tener hambre. Hoy el cacao es un lujo, una golosina, un postre, pero para los mayas era una bebida sagrada, amarga, espesa y muchas veces picante. Sí, picante, con chile, con maíz molido y a veces con sangre, porque los guerreros antes de entrar en combate bebían una mezcla ritual, cacao, chile y una gota de sangre, propia o ajena. Decían que eso les daba coraje, que los conectaba con sus ancestros, con los dioses, con la muerte, y lo tomaban en vasijas especiales, decoradas con glifos, con serpientes, con jaguares. Beber era un acto sagrado, no un capricho. Cuando se preparaban para la guerra, los guerreros mayas no solo entrenaban el cuerpo, también lo purificaban, ayunaban durante días. Solo agua de ceniza o infusiones de cortezas amargas y a veces nada, porque no se trataba de fuerza física, sino de estar liviano, de volverse más rápido, más ágil, más feroz, y cuando la batalla llegaba, el hambre se convertía en rabia, en fuego. Después del combate venía el otro extremo, el festín. No era común entre los mayas comer carne todos los días, pero después de una victoria, la carne era obligatoria. Cazaban venado, jabalí, tapir, iguanas, pero lo más preciado era otra cosa, el enemigo capturado. Sí, a veces los prisioneros eran sacrificados y su carne ofrecida a los dioses, y en algunas ciudades una parte del cuerpo iba al plato, el corazón nunca. Eso era para los dioses, pero los muslos, los brazos, esos se cocían en estofado, con maíz, con chile, con calabaza. Era un acto ritual, una comunión brutal, una forma de absorber el poder del enemigo y de recordarle al pueblo quién mandaba. Los guerreros mayas también tomaban algo especial, una bebida fermentada, hecha con miel, cortezas, raíces y flores, la balché. Era dulce, espesa, y al cabo de unos tragos te hacía ver cosas. Dioses que bajaban del cielo, serpientes que hablaban, jaguares con ojos humanos. No era solo alcohol, era trance, y se usaba en rituales antes de grandes batallas o después de los sacrificios, para entrar en otro mundo y no mirar atrás. Tortillas, frijoles negros, chile en todo, mandioca, aguacate, calabaza, tomate y huevos, no de gallina, de pavo. Y sí, también comían pescado. Segundo, ahumado o fresco si vivían cerca del agua, pero nunca comían sin intención.
La comida no era placer, era energía, era religión, era guerra. Comer en el mundo maya era un acto sagrado, desde el primer bocado hasta el último. No comías solo para llenarte, comías para honrar, para purificarte, para prepararte. Cada alimento tenía un espíritu, cada grano de maíz, un origen divino, cada semilla, un susurro de los antepasados. Por eso, si alguien robaba comida, no solo era un ladrón, era un profanador. Y la pena no era solo castigo físico, era humillación pública, expulsión del grupo, a veces algo peor. Había pueblos donde los que robaban maíz eran obligados a masticar tierra, otros a andar desnudos por el templo cubiertos de ceniza, porque la comida era sagrada, y robar lo sagrado era tentar a los dioses. Tampoco podías comer en exceso, no sin motivo. Los guerreros tenían prohibido el exceso. Comer más de lo necesario antes de una batalla era cobardía, demostraba miedo, como si la panza llena pudiera salvarte de la lanza enemiga. Comer demasiado después de una batalla era soberbia. Y la soberbia, decían, atraía el castigo de los dioses. Por eso, muchas veces, a los más jóvenes se les enseñaba a comer con silencio, sin lujos, sin deseo, como si cada tortilla fuera una promesa y cada trago una despedida. Pero había excepciones, días en los que todo cambiaba, las fiestas del fuego, los solsticios, los días de los muertos. Ahí sí, ahí los guerreros podían darse un banquete, pero no era por placer, era para conectar con los dioses, con los ancestros, con los guerreros que habían muerto y ahora vivían en las estrellas. Se preparaban comidas especiales, pozoles con calabaza y chile, tameles rellenos de carne de pavo y achiote, bebidas espesas, dulces y calientes, y todo se ofrecía primero a los muertos. Antes de comer se dejaba un trozo de pan en el altar, un cuenco de cacao bajo una ceiba, un puñado de frijoles en la entrada del templo, porque si no lo hacías, los muertos venían a reclamar. Y no siempre venían con buenas intenciones. La dieta del guerrero maya era también medicina. Curaban con lo que comían, con raíces, con infusiones, con humo de resina y hojas amargas, para el dolor, corteza de chaya, para las heridas, savia de árbol y cal viva, para el miedo, infusión de flor de itzote. Sabían que daba fuerza, que daba sueño, que daba visiones, y lo usaban, porque en su mundo el estómago también era un arma, y la lengua una herramienta sagrada. Pero no todo era tierra, ni maíz, ni sangre. En la selva la comida también era supervivencia, y los guerreros mayas sabían moverse. Cazaban con cerbatanas, con trampas, con piedras, comían monos, iguanas, tortugas. Y cuando no había nada, raíces, insectos, flores, lo que encontraran, lo que no los matara, lo que les permitiera caminar un día más. Porque si algo definía a un guerrero maya, era su capacidad de resistir, no solo al enemigo, sino al hambre, a la fatiga, al silencio. Entonces seguimos. Y ahora entramos en lo simbólico, en lo que no se comía por hambre, sino por destino. El jaguar, animal sagrado, silencioso, letal. Para los mayas el jaguar no era solo un cazador, era un espíritu, una fuerza de la noche, una sombra con dientes. Y todo guerrero quería ser como él, no como el venado, no como el perro, como el jaguar. Y lo curioso es que no lo cazaban, ni lo comían, porque comerse un jaguar era profanarlo. Solo los sacerdotes más antiguos, en ceremonias muy raras, bebían su sangre, o cocían su piel en infusiones oscuras para lograr ver en la noche. Para el guerrero común, el jaguar era un modelo, no un plato, pero sí existían comidas jaguarizadas, platillos negros muy picantes, con chile y maíz azul, servidos solo a quienes habían matado en batalla, porque la ferocidad también se entrenaba por la boca.
También existían los alimentos prohibidos, no porque fueran malos, sino porque eran peligrosos. Por ejemplo, la fruta del balché en exceso podía causar visiones o locura, o el hígado de ciertos peces, que, si no se preparaba bien, te hacía vomitar sangre. Y aún así, algunos guerreros los comían, no por valor, por desesperación, porque cuando llegaba la hambruna, el coraje también se medía en lo que uno estaba dispuesto a tragar. Y había un alimento reservado solo para los que morían: pan de maíz con ceniza, mezclado con miel silvestre, envuelto en hojas de ceiba. Era el último alimento que se le ofrecía al alma del guerrero caído. No se comía, se dejaba, en la tumba o en el camino, porque creían que el alma necesitaba comer para no perderse. Y si no comía, podía quedarse atrapada en el bosque, en los templos abandonados, en el cuerpo de un jaguar hambriento. El guerrero maya no solo luchaba con armas, también con su estómago, con su lengua, con su fe. Comía lo que lo hacía más fuerte y dejaba de comer lo que lo hacía más débil. Sabía cuándo masticar en silencio y cuándo ayunar hasta que el cuerpo temblara. Porque un guerrero, decían, no se mide por cuántos enemigos mata, sino por cuántos días aguanta el hambre sin dejar de avanzar. Y si todavía no cerraste los ojos, si seguís despierto, entonces es hora de entrar más profundo. No en la selva, no en los templos, sino en el estómago de un guerrero maya, porque su cuerpo era un arma, pero su alimento era una promesa. No comía por placer, ni por costumbre, comía para volverse jaguar. Cada grano de maíz que caía en su boca no era solo comida, era historia, era origen, era lo que, según sus dioses, lo había creado. Él no estaba hecho de barro ni de carne caída del cielo. Él estaba hecho de masa, de maíz. Y por eso comía maíz como quien se come a sí mismo, para recordar de qué está hecho: tortillas, atole espeso, pinole en polvo, pozol ácido, tamales tan duros que podían usarse de escudo. Ese era su pan diario, su gasolina para la guerra. Pero había algo más: el cacao. No ese que vos conocés, no el dulce, no el de postre. El cacao del guerrero maya era amargo, era espeso, era picante y estaba cargado de chile, especias y a veces sangre. Sí, sangre, porque en vísperas de batalla se ofrecía una gota, propia, sagrada, se mezclaba en la jícara y se bebía. No era solo una bebida, era un pacto, una forma de decirle a los dioses: estoy listo, no solo para pelear, sino para ser comido si es necesario. El guerrero no comía cualquier carne, ni todos los días, pero cuando lo hacía, la selva temblaba. Venado, pavo silvestre, tapir, iguanas gigantes, perros alimentados con maíz desde cachorros. Todo lo que corría, volaba o nadaba era parte de su dieta. Y no por glotonería, sino por absorción. Comer un animal fuerte era volverse fuerte. Comer una presa ágil era volverse veloz. Comer lo salvaje era volverse invencible. Pero lo más oscuro venía después de la batalla, cuando el enemigo era vencido y la sangre aún manchaba los pies del templo, y los dioses estaban hambrientos. Entonces venía el festín, a veces con carne de venado, a veces con carne de cautivo. Sí, cautivo, no siempre, pero en ciertas ciudades, en ciertos rituales, se guisaba lo prohibido, se servía con chile y calabaza, se masticaba como quien mastica el alma del derrotado, y no era canibalismo, era comunión con el enemigo, con el poder, con la muerte, la miel para curar, el balché para soñar, el tabaco para limpiar el alma, el chile para encender el coraje. Y entre todo eso, el ayuno, porque a veces la mayor fuerza es resistir el hambre. Por eso muchos guerreros marchaban vacíos, con el estómago cerrado, pero con el pecho ardiendo. Y al volver, cuando la batalla quedaba atrás, se purificaban con vapor
con enemas, con baños sagrados, con tamales rituales que no se masticaban, se meditaban. La historia no termina, solo se vuelve más profunda, más simbólica, más sagrada. Después de la guerra venía el silencio. No el silencio de la selva, ni el del pueblo dormido, sino el silencio que deja una espada cuando se detiene, el silencio de los cuerpos caídos, el de los nombres que ya no se pronuncian. Y en ese silencio, el guerrero regresaba, no con orgullo, sino con peso, no con hambre, sino con la conciencia cargada de todo lo que vio y todo lo que hizo. Por eso no comía enseguida, no podía, antes de tocar el pan, antes de beber el cacao. Debía purgarse, primero el temazcal, esa cueva de vapor y piedra donde el cuerpo suda lo que el alma no puede decir. Allí entraba desnudo y en cuclillas. El humo de las hierbas le quemaba los ojos, la piel se le enrojecía, el aliento se hacía corto, pero no salía hasta estar limpio, porque no se trataba de higiene, sino de renacimiento. El guerrero, después de matar, debía nacer otra vez, sudando su culpa, respirando su miedo, acallando los gritos que le seguían pegados al pecho. Luego venía la bebida amarga, no de cacao, no de miel, agua con corteza, con resina, con flores amargas que sabían a olvido, y a veces una lavativa sagrada, sí, un enema, una infusión introducida por detrás, porque según los sabios el mal entraba por la boca, pero se escondía en las entrañas, y si no lo expulsabas, se pudría en vos, y volvía en sueños, en fiebres, o en la batalla siguiente, como un cuchillo invisible que te hacía caer sin haber sido tocado. Solo después de eso comía, pero no comía solo, nunca. Alrededor de la fogata el resto de los sobrevivientes compartía el mismo cuenco. Guisos espesos, carne cocida con chile, tortillas gruesas que se partían sin palabras, y entre ellos un lugar vacío, una jícara sin dueño, un plato sin mano, para el que no volvió, para el que fue pero no regresó. Comían por él, y comían por ellos mismos, para recordar que estaban vivos, y que seguirían peleando, mientras el maíz no faltara, mientras el cacao no se derramara. Y si todavía estás despierto, si esta historia no te soltó aún, entonces déjame contarte cómo esos guerreros eran preparados desde niños, qué comían, qué no podían probar, y cómo un alimento en la cultura maya era más que sustento, era identidad, era frontera, era destino. Desde chico, un futuro guerrero maya no jugaba como los demás, no soñaba con sembrar, ni con tallar, soñaba con correr, con cazar, con derribar, y la dieta que lo formaba no era para que creciera, era para que resistiera. No le daban postres, no conocía la gula, conocía el hambre, la disciplina. Desde que podía sostener una tortilla con las manos, le enseñaban que ese pan no era solo comida, era una herencia, que el maíz no era maíz, era carne de Dios, y que si no respetabas eso, si comías sin rezar, si no dejabas el primer bocado a los espíritus, te tragaban ellos a vos, le daban pozol, un agua turbia, espesa, con bolas de masa fermentada, nada dulce, nada sabroso, pero llenadora, nutritiva, perfecta para caminar medio día sin quejarse, también pinole, polvo de maíz tostado con cacao que llevaban en una bolsita de cuero y que en medio del monte, con un solo trago de agua, se volvía desayuno, almuerzo y cena. A veces comía venado, pero no solo por carne, sino para aprender. Le decían, mira sus patas, mira sus ojos, eso tenés que ser vos. Y cuando lo mataban, al niño no se le celebraba, se le hacía guardar silencio, para que entendiera que quitar vida no es victoria, es deuda. Tampoco podía comer todo, había carnes prohibidas, animales sagrados, alimentos que se le daban solo si había ganado un honor. Por ejemplo, el cacao. No lo probaba hasta que cumplía su primer rito de paso.
Hasta entonces solo lo olía, solo lo miraba, y cuando por fin lo tomaba, era espeso, amargo, con chile y con advertencia. Este trago no es para que disfrutes, es para que no olvides. Y así crecía, la base de maíz, de frijol, de sudor y miedo, pero sin debilidad. Sabía que su cuerpo no era suyo, que pertenecía a los dioses, y que si algún día caía en batalla, su corazón no sería enterrado, sería comido por el jaguar sagrado, el del templo o el de las estrellas, y eso era un honor, porque un guerrero maya no comía para vivir, comía para morir con sentido, como quien escucha un suspiro entre las ramas. El guerrero maya no vivía para sí mismo, vivía para su pueblo, para sus ancestros, para los dioses que lo tejían con maíz y lo deshacían con sangre. Cada alimento que tocaba, cada bocado que masticaba, era un rezo disfrazado de rutina, porque comer era pactar, era recordar, era aceptar que la vida no le pertenecía, que su cuerpo era una ofrenda caminante, una flecha vestida de carne. Y así marchaba, con el estómago lleno de tierra, con la garganta ardiendo de chile y con el alma preparada para partir, si así lo querían los dioses. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta historia te haya acompañado como una antorcha suave en medio de la oscuridad. Y si alguna parte de vos se durmió mientras escuchabas, quizás fue el guerrero que llevas adentro, descansando, después de una vida entera, luchando. Hasta la próxima historia. Buenas noches.